Vamos a continuar con nuestro tema sobre manejo de crisis. Y hay que recordar que se había hablado que las crisis generalmente son acontecimientos espontáneos, pero no imprevistos, que pueden ocurrir en cualquier organización y que de cierta manera puede complicar el rol cotidiano o las operaciones cotidianas de cualquiera de estas instituciones, sea una empresa, sea una iglesia, sea el gobierno, sea una fundación, en fin, son esos acontecimientos que nos sorprenden y que pueden ser ocasionados por diversas situaciones que va a traducirse en un problema en cuanto a mensajes negativos que pueden afectar la imagen reputacional de las organizaciones. Vamos a continuar entonces analizando este tema sobre el manejo de crisis. Uno de los ejemplos que hemos tenido y que hoy en día pues se vale la pena también recordar es el hecho que también en el año de 1984, para esta empresa Union Carbide, que se encuentra en Bhopal, India, también experimentó una crisis que fue ocasionada producto de un tema de contaminación ambiental. Y es que resulta que la presión de un tanque con 45 toneladas de metilocianatano, ¿verdad? En este caso, que es un químico que se genera a raíz de estas fábricas, empezó a elevarse sin control. Esto, de cierta manera, también propició una fuga a través de una válvula defectuosa debido a las condiciones climáticas que ocurrieron. La nube se formó y se dispersó, es decir, había mucho, digámoslo así, mucho viento, y entonces esta nube, producto de estas operaciones que realizó la fábrica, pues se dispersó y empezó a avanzar hacia lo que eran las ciudades urbanas. Lamentablemente, este error o este descuido de esta industria propició que este químico, ¿verdad? O el gas en este caso, afectara a la población, ocasionando ceguera e incluso también hasta la muerte. Entonces, realmente cuando una empresa no tiene el control de estas situaciones, puede ocasionar, digamos, problemas como incluso el problema de tener hasta 150,000 personas que tuvieron problemas en su sistema nervioso y en las vías respiratorias. Fallecieron aproximadamente cerca de 3,500 personas en esta situación, lo cual también ocasionó un problema de crisis complicado, en este caso para la organización. Esta crisis de la empresa Union Carbide tuvo un costo para ella de 600 millones de dólares. Imagínense ustedes, entre el resarcimiento a los familiares de las personas que fueron afectadas o incluso muertas, más las demandas que tuvo que incurrir en cuanto a juicios que hicieron contra esta empresa, más toda la gestión de ese manejo de la crisis a nivel administrativo, a nivel de imagen reputacional, se tradujo en 600 millones de dólares, costo que para cualquier organización implica un problema serio, porque aquí ya están involucrándose el tema de finanzas y no todas las organizaciones tienen la posibilidad de asumir estos costos. En algunos casos pueden llegar incluso, como hemos hablado, a la quiebra y desaparición de las organizaciones cuando no se maneja adecuadamente la crisis. Otro de los casos emblemáticos que nosotros podríamos destacar en este tema de manejo de crisis fue la gran guerra que tuvieron Bridgestone y Firestone. ¿Cuál fue la crisis en este caso? Resulta ser que entre ambas empresas desarrollaron un nuevo vehículo, ¿sí? Este vehículo generalmente pues era producto de una alianza estratégica entre estas dos marcas con el objetivo de comercializarse. Lamentablemente hubo una detección de un lote de llantas con fallas de calidad en los vehículos y luego aparecieron decenas de casos de accidentes donde en este caso aparecía involucrado el modelo de vehículo que habían creado estas dos empresas, ¿verdad? Este vehículo tenía no solo el modelo de llantas de Firestone, sino que también pues en el accidente siempre era el denominador común que eran camionetas Ford Explorer, que era el vehículo que desarrollaron estas dos empresas. La crisis empezó cuando se registraban más de 500 casos de muertes reportadas tan solo en Estados Unidos
producto de los accidentes, y en cada uno aparecía este vehículo. Esta crisis fue tan severa que incluso repercutió en la sustitución del CEO en América de Bridgestone. Y luego pues se iniciaba también la crisis a nivel mediática, la guerra de declaraciones entre Firestone y Ford, porque ninguna quería asumir la responsabilidad. En este caso, Bridgestone decía que Firestone había, en este caso, hecho mal las llantas de los vehículos, digamos, las llantas serían defectuosas, mientras que Ford acusaba a Firestone, Bridgestone, en este caso las marcas, que el carro era excelente y que lo que realmente había ocurrido era justamente que las llantas de Firestone Bridgestone eran las que estaban malas y que el carro no tenía ningún desperfecto. Esto que ocasionó la ruptura con Ford después de más o menos 100 años de relación comercial, es decir, prácticamente Firestone Bridgestone era el proveedor de llantas de Ford, y en este caso pues lamentablemente la situación se complicó al punto que rompieron relaciones comerciales. Esta crisis en conjunto repercutió en las empresas a más o menos un promedio de 3.000 millones de dólares, entre demandas entre las organizaciones, el resarcimiento a los familiares de las personas que habían muerto en los accidentes, las demandas legales, la gestión mediática a través de los medios de comunicación para poder ejercer declaraciones y tratar de que el impacto mediático no fuera tan drástico como lo tuvieron ellas en su momento. Por lo cual, esto comprueba que cuando las crisis son mal gestionadas puede repercutir siempre en un tema económico e incluso podríamos hablar que también esto puede ocasionar otro tipo de problemas como protestas fuera de las organizaciones. Y todo va a pegarle a la reputación organizacional de ellas. Entonces, tomando en cuenta estos casos, ¿cuáles serían esos tipos de crisis que pueden existir? La primera clasificación, según los tipos de crisis recuerdan, habíamos hablado que podíamos clasificar las crisis según el tiempo en el que se encontraban. Eran crisis inmediatas o espontáneas, crisis en desarrollo y las crisis permanentes. Pero en este caso, el tipo de crisis o esta clasificación es por el tipo de problemas que pueden darse en las organizaciones. Y tenemos una primera clasificación que es una crisis según por el producto o en el producto. ¿Qué significa esto? Pues encontramos crisis, por ejemplo, cuando se da una adulteración del producto, como fue en el caso de Tylenol. Tenemos un problema de falsificación del producto, cuando en este caso un producto que causa un problema de salud, por ejemplo, a una persona, resulta ser que no es parte del lote de la producción que hizo la empresa, sino que fueron, digámoslo así, productos que se infiltraron dentro de los anaqueles de los supermercados y se comprueba que el producto no es propio de la empresa. Entonces ahí podemos hablar de una falsificación. Incluso como lo que ustedes pueden o están viendo en el mundo, esas falsificaciones que se están dando con un producto como son las vacunas del COVID, esto también puede detonar en una crisis. Imagínense una falsificación en una vacuna y trae una repercusión de salud a la persona a la cual se le aplica, pues esto puede también causar una crisis a las instituciones. Y luego tenemos también crisis en el producto por contaminación. Es decir, productos descompuestos, productos que en algún momento son consumidos y resulta que causan una fuerte enfermedad a las personas. Ahí también podemos hablar de que existe una crisis llamada una crisis de producto por contaminación. Estas tres son las que son muy duras y sobre todo son las que en algún momento traen implicaciones de vidas para los consumidores y son las crisis que deben ser más rápido de gestionar para evitar que haya una deserción de los consumidores hacia otras marcas producto de esta imagen negativa que se creó como mala de parte de nuestros productos por estos errores o falsificaciones que se cometieron. Luego tenemos otros tipos de crisis que tienen que ver con los procesos de producción de las organizaciones. Entonces podemos toparnos con crisis relacionadas, por ejemplo, con fugas, como lo vimos en el anterior caso de esta industria, que hubo una fuga de este aire caliente que emitía un químico a la atmósfera y que obviamente al ser
trasladados por medio del aire a las sociedades, pues las contaminó. Estas fugas también pueden ser fugas de petróleo, fugas de algún tipo de aceite que van a contaminar a una organización, o digamos en este caso a un río o a un sector, digamos, de una población, pues esto también puede repercutir en crisis reputacionales de escándalo e incluso hasta protestas. Emisiones, por ejemplo, ustedes recordarán que en su oportunidad el Camino Real, el Hotel Camino Real aquí en Guatemala, hace aproximadamente unos, ¿qué les diría yo? Unos 5 años, tuvo el problema que en su momento emitía demasiados gases negros a la atmósfera, producto justamente de las operaciones de cocina o todo el proceso que realiza el hotel a lo interno. Lamentablemente, esta emisión, digamos, de humo, de hollín, por el aire que había en ese momento, enfrente del Camino Real está una embajada y esa embajada estaba teniendo un evento y lamentablemente esa fuga cayó directamente en la embajada, esa emisión, y ensució a todas las personas en un evento. Entonces imagínense ustedes la crisis que detonó para un hotel de 5 estrellas en donde se viera acusado por una organización externa como la embajada, que un gubernamental, como en este caso puede ser una embajada con el peso que tienen a nivel político, social y comunicacional, y que denunciaran estas acciones del Hotel Camino Real, pues esto detonó en ellos en una fuerte crisis que tuvo que actuar también. Tenemos descargas, por ejemplo, esto pasa mucho con organizaciones o instituciones cuando tienen procesos productivos y las descargas nos referimos a esas aguas negras que salen de la organización o por ejemplo cuando vemos casos de esas aguas negras que se vierten al lago de Matitán producto de toda la actividad que realiza la ciudad de Guatemala y municipios cercanos, pues esto también puede causar una crisis, en este caso para las municipalidades por no tener una buena gestión y porque se está dañando un recurso natural como el lago de Amatitlán, lo mismo pasa en Atitlán, o digamos, como les digo, organizaciones que no tienen plantas de tratamiento de aguas, que en algún momento hagan que estas descargas se purifiquen y no dañen al ambiente. También ustedes recordarán, existen asociaciones externas como Greenpeace o organizaciones ambientalistas que pueden incluso generar de cierta manera mensajes negativos en cuanto a la organización. Entonces hay que tomar en cuenta esto también de las descargas. Otro tipo de crisis son los cierres ambientales. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente acá en Guatemala genera órdenes, acciones legales para poder cerrar una organización si se comprueba que está contaminando. Y luego, de cierta manera, esto lo publica en los periódicos o en medios de comunicación, pues también se convierte en crisis reputacional. Y luego tenemos también las explosiones que se pueden dar dentro de una organización, sobre todo si mueren trabajadores. Pues miren, eso es mucho más complicado porque ojalá la organización que tiene este siniestro pues tenga protocolos de seguridad establecidos, pero cuando no se tienen protocolos de seguridad laboral establecidos, entonces los medios de comunicación empiezan a atacar por ahí, ¿verdad? Es decir, no tenía protocolos, los trabajadores estaban desprotegidos y bueno, se vuelve una crisis complicadísima hasta el punto también incluso de cierre por parte de un ministerio de trabajo o por parte de un ministerio público, porque se puede comprobar incluso negligencia de parte de la organización en estos procesos. Entonces, estas son las crisis según el proceso, según los procesos que se dan en las organizaciones que pueden detonarse también y que pueden causar una crisis de imagen. Luego tenemos otro tipo de crisis que son las crisis de transportación o están relacionadas con el transporte, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se da una crisis de robo de unidades, ¿verdad? Que por ejemplo yo estoy en una empresa y distribuimos producto y resulta que en un trayecto les roban la unidad y además de eso pues roban el dinero que llevaba el empleado, pues eso también denota en una crisis que en algún momento, porque si no se atiende, ¿por qué puede repercutir? Porque uno puede decir, bueno, se robaron el vehículo, ponemos la denuncia y hasta ahí. No, lo que pasa es que en algún momento estas unidades pueden ser utilizadas delinquir y entonces en este caso, imagínense ustedes, se comete un asalto, un robo a alguna otra organización y están con el vehículo de nuestra organización, podemos quedar
implicados injustamente. Entonces, por eso es que hay que tomar acciones de comunicación inmediatas para informar de esto que ocurrió, por supuesto, poner las denuncias legales y obviamente pues tratar de proyectar que la empresa está atrás de esa situación para evitar que se use mal el nombre de ella a través de una unidad para cometer algún hecho delictivo. También cuando se dan asaltos, también cuando se dan choques, supónganse que en nuestras unidades de la organización choca a algún ciudadano o a algún otro vehículo, pues también ahí tenemos que ver cómo reaccionamos, cómo gestionamos esa crisis. Por ejemplo, lo importante es no hacernos los locos. Por ejemplo, si yo soy director de comunicación y una unidad móvil de mi organización chocó a alguien, por supuesto que yo tengo que entrar a, primero que todo, evaluar que no haya una pérdida humana en ese accidente. Si no hay pérdidas humanas, evaluar también que no hayan heridos, porque lo primero que debe de hacerse es atenderse el tema humano, ¿verdad? Atender a la persona que fue afectada producto de mi unidad. Luego, obviamente, pues lo ideal es si se tiene un seguro, que la aseguradora entre a actuar para poder definir quién realmente tuvo la culpa. Y si la empresa tuvo la culpa, pues obviamente asumir la responsabilidad, asumir los gastos no solo médicos de las personas afectadas, sino de su vehículo y por supuesto comunicar a la población lo que ocurrió con toda la verdad e indicar que la empresa pues asumirá los riesgos. Porque han habido casos en donde empresas chocan, huyen los camiones. Hay personas que se dan cuenta, empiezan a subir las fotos o a hacer comentarios en redes sociales, entonces la crisis se vuelve complicada y peor aún cuando ya llegan, por ejemplo, autoridades judiciales a nuestra empresa buscando la unidad móvil, porque pues digamos ahí sí que tratando de encontrarla ya que nosotros pues nos estamos escondiendo, la unidad móvil se ha escondido, entonces ojo con eso siempre. En estos temas tienen que asumir responsabilidad las organizaciones. Cuando se dan volcaduras de los vehículos en una carretera o, por ejemplo, lo que les decía, cuando hay falsificación de unidades, cuando hay vehículos que se hacen pasar por nuestras unidades, hay que tener cuidado con eso también y hay que estar preparados para esa crisis que puede igual también detonar en un problema reputacional. Tenemos también crisis que tienen relación con a nivel corporativo, con el tema corporativo, cuando se dan secuestros dentro de nuestra organización o asesinatos producto de un asalto o por ejemplo que se dé un fraude en la organización, por ejemplo ya veremos más adelante algunos casos que ustedes se van a dar cuenta de fraudes que incluso hay un caso de un banco que pues prácticamente dejó a sus cuentavientes sin dinero. Esto también es una crisis muy fuerte que también se tiene que gestionar porque cuando es temas de dinero las personas pueden reaccionar de forma muy violenta. Entonces hay que ponerle coco a eso. Y luego, por ejemplo, como les digo, cuando sean robos en nuestras corporaciones, si hay personas afectadas, pues ahí es donde también tenemos que aprender a gestionar, no solo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista comunicacional. Para que las personas, por ejemplo, un banco, si hubo un asalto, las personas sepan lo que ocurrió, cómo procedió el banco y esto no genere malos mensajes o percepciones que el banco no es seguro. Un banco que empieza a tener una imagen que no es segura, hay que tener cuidado porque las personas van a acudir al banco a sacar su dinero porque no es seguro para trasladarlo a otro. Entonces esto puede denotar, digamos, o puede causar una corrida financiera en donde el banco se queda sin fondos y puede causar no solo la quiebra del banco, sino incluso complicar el sistema bancario nacional. Luego también tenemos crisis laborales, como ustedes recordarán, lo hemos visto en casos anteriores, sobre todo como fueron las crisis que tuvo que gestionar Ivy Lee como el padre de las relaciones públicas. Tenemos tipos de crisis en el tema laboral, huelgas, demandas a la empresa de parte de colaboradores o trabajadores. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer despidos y más despidos masivos producto de una crisis económica como pudo la causada por el COVID-19, también tenemos que aprenderla a gestionar y no solo a nivel laboral administrativo, sino a nivel de mensajes, porque se puede generar percepciones negativas que la empresa es mala, que dejó tirados a sus trabajadores, cuando realmente es producto de una crisis insostenible para las empresas. Entonces,
Ahí hay que ponerle coco a eso también. Inconformidades, digamos, de parte de trabajadores o incluso cuando tenemos sabotajes dentro de la organización por parte de colaboradores, hay que tener cuidado ahí. Generalmente, por ejemplo, estos sabotajes, lo que me viene ahorita a la mente es las empresas de seguridad, cuando a veces encontramos que dentro de las mismas empresas de seguridad en los robos en las empresas o en las organizaciones, quienes están involucrados son los mismos guardianes de esta empresa. Entonces ahí hay un sabotaje, pero al final la empresa se ve afectada no solo por el lado de estos trabajadores poco éticos, sino también se ve afectada porque queda entredicho, ¿verdad? El nombre de la empresa, porque cómo es posible que una empresa de seguridad en sus mismos guardianes o colaboradores haya gente involucrada con el crimen. Entonces, esto también hay que gestionarlo y esto es de mucho cuidado, sobre todo para este tipo de organizaciones. Y luego tenemos otro tipo de crisis relacionadas con desastres naturales, que estas, como les decía, pues generalmente son las más espontáneas que nos pueden ocurrir, pero no imprevistas por lo que hemos hablado anteriormente sobre el tema de la gestión. ¿Y por qué? Pues obviamente en una realidad como la guatemalteca, encontramos que Guatemala es un país muy vulnerable a todos estos desastres naturales. Entonces hay que estar preparados porque en cualquier momento nos pueden afectar, como ciclones y huracanes, terremotos, inundaciones, el cambio climático que viene a trastocar directamente el rol tradicional de la naturaleza y del clima en Guatemala, pues ya tenemos que estar preparados con eso porque tarde o temprano puede afectarnos. También tenemos crisis relacionadas con temas de afectación. Esto ya es muy íntimamente relacionado con la imagen de la organización. Podemos tener crisis de marca e imagen, es decir, cuando hay publicidades o publicidad que se hace de parte de la organización y que realmente choca con los valores de una sociedad, ahí podemos tener un problema, nos demandan, nos hacen retirar la publicidad que está en medios de comunicación y esto también trae pérdidas económicas. Cuando tenemos crisis de participación en el mercado, que la empresa no está vendiendo, independientemente que sea un problema comercial, pero también es un problema de imagen. La empresa puede ser vista como una empresa que viene en quiebra, como una empresa que ya no es, sobre todo si en algún momento la empresa o la organización va a pedir un crédito para sus actividades productivas. Muchas de estas percepciones cuando no se está vendiendo mucho hacen que no tengamos esa credibilidad, como también puede ser otra crisis, y nos puedan facilitar algún tipo de créditos estas organizaciones. Y por ejemplo, temas de reputación, como lo hemos hablado anteriormente, que son ocasionados no solo por las anteriores crisis, sino posiblemente también por algunas situaciones directas de la marca que generan la percepción de ser una organización en algunos casos vulgar, en algunos casos demasiado, podríamos decir, demasiado controversial, digamos, como en toda su comunicación, pues esto puede causar crisis de reputación. Y luego, pues también dentro de esas crisis de afectación, todas estas pueden caer en temas legales, una demanda, temas políticos, que en algún momento estemos involucrados como organización en temas de corrupción con el gobierno, que eso ha pasado también en nuestro país, crisis económicas, ambientales, crisis sociales con los colaboradores o con comunidades en donde está la organización que están molestas con nosotros, crisis morales que de repente se filtran por ahí, fotografías que en nuestra organización hay personas que están cometiendo, pues digamos, acciones inmorales dentro de las oficinas de nuestra organización. Esto también es complicado. Crisis de tipo psicológico también, que en nuestros colaboradores tengamos personas con ciertos problemas que están causando daño a nuestras instalaciones o a nuestros colaboradores. También ahí podemos hablar que es una crisis de afectación. Entonces, cuando ocurre una crisis, todos generalmente terminan comportándose igual. Como lo vimos en anteriores videos, pues generalmente algunos optan por ser indiferentes ante una crisis, otros optan por empezarse a tirar la pelotita, empezar a pelear entre sí, empezar a tener descontrol psicológico, ponerse muy nerviosos, a llorar, a salir corriendo. Personas que incluso en una crisis hay personas que incluso optan por empezar a robar dentro de las organizaciones. En fin, cuando no se tiene una planificación, al momento de la crisis todos se comportan igual. Entonces, es
el tema de la gestión de crisis tiene que ver mucho con preparar a las personas de las organizaciones a saber cómo actuar cuando se presenta una situación complicada y que es espontánea en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver esta pirámide que nos habla sobre, podríamos decir, ese proceso que va generando una crisis. Un primer nivel en este caso es que las crisis, vuelvo a repetir, por ser espontáneas, pero no imprevistas, pero al ser espontáneas, nos generan sorpresa, o sea, aparecen de sorpresa. Puede ser que en ese momento no tenemos una información adecuada, generalmente se caracteriza por tener una falta de información y que eso hace que tengamos que actuar rápidamente para saber qué fue lo que pasó. Pero conforme va pasando la crisis va escalando, ¿sí? Se va volviendo más grande. Y si nosotros no empezamos a actuar rápido, esto se puede ir de las manos o haber una pérdida de control que en algún momento haga que esa crisis trascienda fuera de las organizaciones y sea del conocimiento del público o de la sociedad. ¿Se recuerdan ustedes ese famoso escrutinio público que hace la sociedad de sus organizaciones? Pues si no se tiene el control de esa crisis, pues puede llegarse a dar a conocer a toda la sociedad y la sociedad precisamente por esa responsabilidad de fiscalizar o mirar u observar las acciones de las organizaciones, pues pueden tomar acciones, en este caso como huelgas en contra de nuestra organización. Y en este caso, cuando ocurre ya una situación muy avanzada en este caso, generalmente empiezan a generarse percepciones, por ejemplo, de desacato, percepciones de ser atacados, en este caso, ante esos grupos o públicos que precisamente por haber hecho escrutinio, por estar en contra de lo que nos está ocurriendo o lo que estamos provocando, pues generalmente empiezan a generar mensajes muy fuertes en contra de la organización y ahí es donde nosotros empezamos a percibir que estamos siendo atacados, pero esto es producto de no haber gestionado la crisis correctamente. De repente, entonces, por esta percepción caemos en el pánico y realmente ahí es donde ya se fue de control la crisis. Y empezamos generalmente a tomar soluciones a corto plazo que solo sirven para apagar fuegos, pero que realmente no resuelven el problema ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Sobre todo el tema de reputación, recuérdense que siempre es pensado a un largo plazo, es decir, ir evaluando cuál va a ser los impactos en nuestra imagen en un futuro. ¿Cómo entonces nosotros tendríamos que comunicarnos en tiempos de crisis o cuando ocurre una crisis? Primero que todo hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Lo primero es que el público debe estar siempre en primer lugar. Ante una crisis que tengamos como organización, siempre tenemos que tener la conciencia que los primeros que deben de estar informados de lo que nos está sucediendo son los públicos, tanto internos como externos, para evitar rumores, ardits, estratagemas, chismes o información o fake news infundadas que puedan hacer que esa bola de crisis a nivel informativo crezca y se vuelva más complicada. Segundo, asumir la responsabilidad para resolver el problema. ¿Se recuerdan ustedes? Asuman su responsabilidad. Independientemente que pueda ser un problema comercial de la organización, eso siempre comunica. Entonces el director de comunicación corporativa debe meterse, asumir la responsabilidad para evitar que el problema crezca. Ser honrados, ser veraces, no esconder o engañar, que eso es importante. Si yo sé que el error que cometió mi organización fue que contaminar, y es cierto, yo debo de reconocerlo. Las relaciones públicas no se utilizan para esconder cosas ciertas y disfrazarlas de mentiras. Es decir, si yo estoy contaminando, yo no voy a decir, no, fíjese que no fuimos nosotros, sino esto fue producto y me empiezo a inventar un discurso ahí que ni yo mismo me lo creo. No. Ante un problema de crisis es lo primero reconocerlo y sobre todo saber al reconocerlo, saber que lo tengo que comunicar, no esconderlo ni engañarlo porque es más costoso si se llega a descubrir la verdad y es más complicado. Al tener, digamos, una conferencia de prensa o al dar una entrevista para dar a conocer lo que ocurrió de crisis en nuestras organizaciones, si nos hacen preguntas incómodas, jamás uno debe decir sin comentarios, porque eso es dejar en primer lugar
al criterio del medio de comunicación a que conjeture y ellos, pues de cierta manera, emitan un mensaje o una opinión de la situación que está ocurriendo y puede ser que esta opinión sea equivocada. Entonces nunca hay que decir sin comentarios. Y obviamente el decir sin comentarios implica que la persona, el vocero o la organización se está cerrando. Es decir, y el que se cierra generalmente tiende a generar esa percepción que hay algo oculto ahí por el cual no quiere hablar. Entonces, si hay alguna información que como relacionista público yo no conozco, pues yo puedo decir, en este momento yo no tengo esta información, estamos haciendo investigaciones, pero con gusto estaremos informándoles a ustedes, pero actualmente no tenemos esa información para que sea veraz. O por el otro lado, si ya está implicado un tema legal, pues solo indicar y muy abiertamente, porque todo el mundo tiene derecho a decir, mire, en este caso no puedo hablar de ese tema porque como estamos en un proceso legal, pues por recomendaciones de nuestro asesor legal, vamos a emitir comentarios de este tipo al momento de estar frente a las autoridades, ¿verdad? Entonces, pero nunca decir sin comentarios. También es bueno que al momento de estar en crisis se debe de nombrar un solo portavoz, un solo vocero, que él es el que va a ser la voz campante de la organización. Pero esto no se hace inmediatamente o en el momento de la crisis, actuar a la última hora, ¿no? Sino que para eso hay que hacer una preparación dentro de la organización de voceros, se llama eso, taller de voceros, para ir preparando a las personas designadas por la organización a dar la cara ante los medios de comunicación ante una crisis que pueda ocasionar. Luego establecer un centro de información, digamos que es el que va a generar la información veraz y cierta y siempre haciendo ver a los medios de comunicación que cualquier dato, cualquier información que no salga de ese centro es información no veraz, es información no oficial. Entonces, ese centro de información es el que tiene labores de investigación y de emitir esos comunicados o esas, de cierta manera, posturas de la organización para que la información se centre en un solo lugar. También es importante estar ofreciendo información continua a los medios de comunicación para evitar que se den conjeturas o suposiciones o percepciones equivocadas y eso generalmente es producto cuando no se comunica. También es necesario tomar en cuenta necesidades de los medios y sus cierres, es decir, si yo voy a estar transmitiendo, compartiendo información, recordad que ahora en día los medios están en 24/7, es decir, las 24 horas, los 7 días de la semana buscando esa información, yo tengo que estar disponible para ellos, pero siempre todos los días recordar que hay un cierre de las noticias que generalmente viene siendo entre 3, 4 de la tarde, es decir, si yo mando una información a las 5 de la tarde estoy fuera de tiempo y el mensaje que yo quería que se publicara ese día o al día siguiente no se va a poder realizar porque el cierre ya terminó. Entonces yo tengo que tomar en cuenta cuándo es el cierre o corte, en este caso de noticias, para que los medios de comunicación empiecen a generar las noticias, los editoriales para el próximo día. Siempre es importante que en una crisis seamos accesibles, sobre todo cuando la crisis es ocasionada por nuestra organización. Tenemos que ser accesibles, abiertos a atender a los medios de comunicación y a los públicos, porque si nos cerramos, pues generamos percepciones equivocadas. Darle ese seguimiento a las noticias o las solicitudes de información, es decir, si un periodista me pide la información y no la tengo, decirle, pues mire, yo se la voy a enviar tal día a tal hora, pero hacerlo y no dejarlo así que se nos olvide porque eso también puede causar conjeturas de parte de los medios de comunicación. Entonces hay que darle seguimiento a eso, seguimiento a las noticias, que ver, revisar qué es lo que están publicando los medios de comunicación, porque si están publicando cosas que están equivocadas, pues yo tengo el derecho de respuesta o de réplica para poder aclarar esas noticias. Y sobre todo, importante es ponerse en contacto con los públicos claves, sobre todo con aquellos que están siendo afectados por una crisis ocasionada por mi organización. Entonces, eso es importante, por eso es importante ser abiertos y por eso es importante también ese mapeo, saber quiénes son mis públicos que están involucrados en esta crisis para poderlos atender y gestionar comunicación con ellos para evitar, por ejemplo, que en el caso imagínense, mi organización está contaminando un río, evitar que la población llegue a levantarse y atacarme o a quererme cerrar o incluso a quemarme la organización. ¿Cuáles serían entonces esas estrategias de comunicación en la crisis?
Primero que todo, hablamos de un ataque al acusador. Esa estrategia, ¿por qué se utiliza? Por ejemplo, generalmente cuando me están acusando y yo estoy, en este caso, digamos, consciente que yo no tengo la culpa, pues yo en mi argumento o en la forma de hablar entre los medios de comunicación, yo puedo indicar, miren, perdónenme, pero la institución o la organización que está diciendo esto no es correcta. Al contrario, ellos están haciendo esta actitud porque quieren ver que nuestra organización y bueno, y empiezo a atacar al acusador. Como les digo, es poner en duda los argumentos que el acusador está haciendo de mi organización, siempre y cuando sean mentira. Porque si son ciertos estos argumentos, peor va a ser la crisis más adelante. Estoy atacando al acusador, pero sé que está diciendo la verdad. Entonces, cuando el periodista o los medios de comunicación o los públicos investigan y se dan cuenta que efectivamente yo soy el que está mintiendo, la crisis es más fuerte a nivel reputacional. Otra estrategia que puedo implementar es la de negación, es decir, se afirma que no existe ninguna crisis, ¿verdad? Es decir, generalmente a veces cuando hay crisis se sobredimensionan, entonces cuando uno con calma, como vocero ante los medios puede decir, pues vean, quiero comentarles que no existe una crisis como tal de la que se está hablando, o sea, se niega y en este caso solo se aclara cuál fue el hecho que ocurrió, ¿verdad? Pero darle su justa dimensión, porque si estoy diciendo, miren, no existe ninguna crisis, pero están viendo que se me está quemando toda la fábrica, pues también estoy cayendo en mentiras. Entonces, la negación es de utilizarla cuando las crisis no son muy grandes o muy trascendentes y que nos da la pauta por lo menos de ir manejando una especie como de sigilo, en este caso, o prudencia a la hora de hablar. Entonces yo puedo negar, no hay una crisis, sí tenemos un problema, pero es manejable. Luego, otra estrategia que puedo implementar en el caso del manejo de crisis a la hora de hablar en medios de comunicación es las excusas, ¿verdad? Es de que este caso, si yo estoy consciente que la crisis que se ocasionó no es enteramente culpa de mi organización, yo puedo minimizar la responsabilidad en la crisis y la organización, digamos, se puede argumentar que no tuvo control sobre los acontecimientos porque estaba fuera del alcance de la organización. Entonces, por medio de esta estrategia de excusas, yo puedo ir minimizando la crisis. Pero vuelvo a insistir, si yo tengo enteramente la culpa de lo que está ocurriendo y fue dentro de mi organización, pues obviamente yo puedo en este caso tener control de eso, entonces estaría mintiendo si digo que no se tuvo control de esa situación. O incluso, por ejemplo, cuando se dan explosiones en las organizaciones, pues es algo que definitivamente uno no tiene control en el momento y que pues salió fuera de las manos. Ahí es válido también poderlo decir, ¿verdad? Aunque como vienen generalmente investigaciones, ahí se comprobará si tuvo o no tuvo el alcance para poder evitar esa situación. Entonces, esa es otra estrategia que puede utilizarse. La justificación también al momento de hablar a los medios de comunicación. Lo que se busca es minimizar asegurando que no se ha producido ningún perjuicio o daño. Es decir, hay crisis que generalmente se generan por rumores. Entonces yo puedo utilizar la justificación indicando que no se ha producido ningún daño en una determinada situación, pero hay que tener cuidado que efectivamente esto sea cierto, ¿verdad? Porque si estoy contaminando, yo eso no lo podría minimizar o justificar. Entonces, cuidado la manera como utilizamos este argumento. La paliación, en este caso, cuando hay una situación muy complicada, significa que hay que calmar a los públicos. Por ejemplo, supónganse que hay un producto que salió malo y que por ejemplo, se me ocurre que yo tengo una organización que vende huevos y de repente las personas compran esos huevos y cuando los abren en su casa para cocinarlos resulta que era una producción que estaba podrida. Entonces, estos clientes van a estar furiosos, molestos y van a ir a protestar al supermercado donde los adquirieron. Entonces, para apaciguar esa molestia o calmarlos, yo puedo hacer estrategias de paliación, por ejemplo, darles unos vales para que puedan canjearlo por otro cartón de huevos, ¿verdad? Mejores, ¿verdad? O darles vales de algún premio o devolverles su dinero. Esas son otras estrategias de paliación. Para que de cierta manera, digamos, calmarlos a ellos. Y luego también asumir responsabilidades como la donación a una organización de beneficencia. Es decir, no solo voy a resarcir al cliente, sino también voy a complementar eso con apoyar alguna donación
de que necesite ayuda, una organización de tipo social, para que esa imagen pueda ser sensibilizar más a los que están molestos, los clientes se sensibilicen más y que vean que no solo asumí la responsabilidad, sino que sigo ayudando y que al final de cuentas un error como ese de una mala producción puede darse en cualquier momento, entonces, pero como organización estamos dispuestos a responder. Y luego pues hablamos de una acción correctiva, ¿verdad? Es decir, si yo cometí un año, pues tengo que corregir. No puedo decir, miren, sí, tuvimos la culpa y ahí se queda todo, no, sino yo tengo que resarcir, reponer el daño que acabo de hacer. Y otra estrategia son las disculpas absolutas, ¿verdad? Es decir, uno puede optar por asumir totalmente la responsabilidad de la situación, pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, ocurre una situación, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, un asesinato dentro de mi restaurante, ¿sí? Y resulta ser de que vengo yo y asumo yo la responsabilidad sin hacer una investigación previa, resulta ser que yo ya estoy asumiendo algo que ni siquiera sé yo si tengo o no tengo responsabilidad. Entonces, generalmente cuando se habla de más o por ejemplo cuando se asumen responsabilidades sin tener claro el hecho, yo puedo complicar a mi organización sin necesidad de nada. ¿Sin necesidad de qué? Pues es decir, ¿para qué estoy asumiendo yo responsabilidad si posiblemente pueda ser que no la tengo? Entonces, hay que asumir la responsabilidad cuando estamos seguros que tenemos la culpa y sobre todo pedir disculpas o pedir perdón. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por gestión de la reputación? Gestión de la reputación es la representación colectiva del rendimiento pasado de una organización, ¿sí? La reputación es eso, es una idea colectiva que tiene la sociedad, es la idea que tiene un grupo de personas, de organizaciones, sobre las acciones o el rendimiento que en épocas pasadas ha tenido una organización. Y esa forma de actuar o esas acciones que ha tenido describen la capacidad que tiene esta organización, sobre todo para ofrecer resultados que sean valorados por múltiples públicos. Es decir, si soy una organización que en épocas pasadas me he caracterizado por estar contaminando o me he caracterizado por ser una empresa percibida explotadora, pues obviamente ahora en día en ese pensamiento social generalmente eso es lo que pensarán las personas de mi organización y por esas situaciones me valorarán a mí como una organización que no aporta nada para la sociedad, sino que causa una complicación. Entonces, por eso es importante la historia de nuestras organizaciones, porque con base a esa historia, es en donde podemos entender por qué hay ciertas percepciones hacia nuestra organización de parte de públicos, ¿verdad? Es decir, la gestión de la reputación o la reputación viene siendo el historial de una organización según el público con el que se trabaje. Por ejemplo, ¿cuál es la reputación de la Universidad Mariano Gálvez? Pues bueno, habría que analizar en este caso la historia de esa universidad o la historia de la Universidad Landívar, la historia de Harvard, la historia de la Autónoma de México, es decir, de cualquier universidad, estudiar su historia, sus acciones que han hecho para entender por qué tienen esa imagen en el público, por ejemplo, estudiantes, sociedad civil, gobierno, empresas, por qué tienen esa imagen estas organizaciones de ella. A eso le llamamos nosotros reputación y trabajar, investigar para mejorar esa reputación es lo que se le llama ya la gestión de la reputación. Tres fundamentos importantes de la reputación. ¿O cómo sabemos que una organización prácticamente tiene una buena reputación? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claros que una buena reputación se fundamenta en que hay buenos resultados económicos de la organización, no solo a nivel comercial, sino de repente como fundación estoy recibiendo muchas donaciones. Ese es un indicador que me dice que tengo una buena reputación. Otro indicador es que hay una sensibilidad social. Los públicos de la sociedad me conocen, tengo buena relación con ellos, saben de las acciones que hago como organización y es decir, entienden cuál es mi labor dentro de la sociedad, entonces generalmente no presento ahí algún tipo de problema. Entonces, ese es otro indicador. Y un tercer indicador para decirme que tengo una buena reputación es la capacidad para ofrecer resultados valiosos a los públicos estratégicos. Es decir, esta sensibilidad social o este grupo de la sociedad civil o diferentes organizaciones, gobierno, empresas, universidades, es decir, todas estas agrupaciones conocen
conocen de mis labores, saben quién soy, saben lo que hago, pero adicional a eso valoran las acciones que yo hago en pro de la sociedad, en pro de estos públicos. Entonces, esto, de cierta manera, no me va a generar crisis reputacionales, no me genera mensajes negativos, no tengo grupos fuera de mi organización queriéndome la cerrar o quemarla, no tengo demandas legales, es decir, ¿por qué? Porque la gente ha valorado esos esfuerzos que yo he desarrollado y porque he creado una reputación. Las personas saben que yo sería como organización incapaz de hacer un determinado daño. Entonces, teniendo estos tres fundamentos, ahí se puede decir que hay una buena reputación de la organización. Pero con uno que falle, definitivamente hay que trabajar muy fuerte para evitar en algún momento que esta mala reputación siga creciendo. Y bueno, pues ustedes pueden observar acá lo que llamamos nosotros en este caso, pues un mapa, en este caso una gráfica de lo que debe de ser la reputación organizacional. En primer lugar, ustedes pueden observar acá que cuando hablamos nosotros de reputación, generalmente lo que busca la reputación es tener una identificación de la misma, o sea, la imagen de la organización lo que busca es tener una identificación con sus colaboradores o empleados públicos internos. La reputación también lo que busca es generar una expresividad corporativa, es decir, que la misma reputación de la organización hable por sí sola, exprese lo que la organización es. Y luego tenemos las opiniones de analistas que generalmente pueden venir de medios de comunicación, de otros públicos, con respecto a lo que hacemos como organización. Esas opiniones pues obviamente se buscan que sean positivas. Entonces esto es parte también de lo que es trabajar la reputación, hacer que estos analistas o estos expertos hablen bien de nosotros. Luego, también gestionar reputación es tratar de ir determinando cuál es ese índice de reputación mediática que tenemos. Es decir, cuál es el porcentaje, en este caso, de mensajes positivos de nuestra organización en los medios de comunicación de una totalidad de mensajes, ¿ya? Y ahí es donde vamos evaluando ese tipo de índice. Y luego el coeficiente de reputación, es decir, realmente qué es lo que están pensando las personas de nosotros, nuestros públicos, qué están pensando de nosotros como organización. Digamos, esas son 4 acciones adecuadas o 4 acciones que se realizan en el marco de una reputación corporativa. Pero hay que tomar en cuenta que esas acciones nosotros las podemos conseguir con algún tipo de actividades. Por ejemplo, patrocinar alguna causa noble, alguna actividad deportiva que estén desarrollando mis diversos públicos. Puedo participar con mi organización en iniciativas ciudadanas, apoyando a los ciudadanos a mejorar su barrio, mejorar la seguridad, mejorar el ambiente. Pero también dentro de esas acciones que puedo realizar para cumplir estas características de lo que es gestionar la reputación, es sobre todo desarrollar, planificar lo que es una plataforma estratégica, es decir, cuál va a ser ese mensaje clave, caballito de batalla, que es el que yo voy a llevar hacia los públicos, cómo voy a llevar ese mensaje, cuáles van a ser las actividades que van a comunicar ese mensaje que yo quiero dar a conocer, mapear cuáles son esos mensajes negativos que he tenido, que tengo o que pueden darse, cuáles son esos públicos a favor o en contra de mi organización y obviamente pues todo eso me va a servir para diseñar la estrategia, es decir, la plataforma estratégica para gestionar mi reputación. Entonces, estos elementos lo que me permite es, como les digo, trabajar temas de reputación de la organización, trabajar temas de estrategia, trabajar sobre todo liderazgo que se debe de tener como organización para manejar su buena imagen reputacional y al final de cuentas todo lo que busca es generar resultados. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que ese índice de reputación mediática o ese coeficiente de reputación sea positivo. Es decir, que sean más los mensajes positivos de mi organización que los negativos, que no experimente conflictos de crisis de imagen de mi organización. Esos son los resultados que busco. Y también hay resultados, por ejemplo, de tener acercamientos más estrechos con los diversos públicos de interés de mi organización. Esa es la manera correcta de cómo uno puede gestionar, en este caso, la reputación de nuestras organizaciones. Entonces,
Después de que ha pasado una crisis, también podríamos hablar sobre esas estrategias para restablecer la imagen, ¿sí? Después que hemos tenido una crisis, tenemos que restablecer la imagen. Entonces, desde la perspectiva de William Benoit, que es el experto en relaciones públicas, él nos habla de 5 estrategias y cada una tiene sus subestrategias. Primero que todo, la primera estrategia vuelve a ser la de negación. Y de esta estrategia de negación hablamos de una subestrategia que es la simple negación. Por ejemplo, si estamos conscientes de lo que les decía, que nuestra organización no tiene problemas, decimos, la organización no hizo aquello de lo que se le acusa, ¿verdad? Porque estamos conscientes de que no se hizo. Es una simple negación, subestrategia. Otra subestrategia es pasar la culpa a otro. Si tenemos la información, eso es importante, de que fue otro el causante de la crisis en la que estamos inmersos como organización, a ello puedo decir, fue otra persona o entidad que cometió esta situación, ¿verdad? Entonces eso yo lo puedo argumentar al momento que esté dando una declaración a los medios de comunicación. La otra estrategia es evadir responsabilidad, ¿sí? Siempre que no la tenga como organización. Y dentro de las subestrategias para ir restableciendo esa imagen después de la crisis es, por ejemplo, hablar en su momento que cuando ocurrió la crisis fue provocada la organización por la situación que ocurrió, ¿verdad? Se nos provocó como organización. Luego puedo asumir el derrotismo, que es otra estrategia que se utiliza, es decir, indicando que la organización fue incapaz de evitar sus acciones, es decir, asumir la responsabilidad total del hecho y saber que no pudimos, ¿verdad? Que eso es importante. Y recuérdense que también en relaciones públicas es muy importante la transparencia y la veracidad con que decimos las cosas. Accidente, podemos decir al momento de estar en una conferencia de prensa, los sucesos ocurridos fueron un accidente, no fue algo premeditado. Podemos decir que las buenas intenciones, otra subestrategia, la intención de hacer esta actividad no era mala, sino buscaba, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay organizaciones que quieren hacer actividades y lo vamos a ver en algunos ejemplos, quieren hacer actividades muy, sobre todo de tipo social, pero que al final son tomadas como algo burdo, algo malo, y entonces tenemos que salir a dar la explicación que no era esa la intención, sino era otra la positiva. Entonces, esa es la estrategia que podemos implementar. Y luego en algún momento también podemos hablar de la estrategia sobre reducir la ofensiva, es decir, cuando nos están atacando, podemos utilizar una subestrategia de reafirmación, es decir, hacer referencia siempre a la buena reputación como organización que hemos tenido y sobre todo al limpio historial que tenemos como organización, lo cual la crisis que estamos teniendo ahora es infundada o posiblemente habría que analizar por qué nos están atacando siendo nosotros una organización que tenemos una trayectoria impecable en temas de reputación, ¿verdad? O podemos hablar de una subestrategia de minimización, que es reducir en este caso la magnitud de los sentimientos negativos, es decir, cuando tengo mensajes negativos, pero sé que no son muchos, puedo reducir su importancia, es decir, pues vean, miren, cualquier persona puede estar o tiene la libertad de estar de acuerdo o en desacuerdo con las acciones de una organización. Este grupo de mensajes que han ocurrido en redes sociales, pues la verdad nos representan la opinión, en este caso, de la mayoría. Por lo tanto, vamos a ponerles atención, pero no implica que la organización vaya a tomar acciones ahora precisamente porque hemos investigado que no son el sentir de la mayoría de nuestros públicos, ¿verdad? Entonces ahí estoy minimizando esos mensajes negativos que puedan darse en redes sociales o se estén dando en la sociedad. Y luego la diferenciación, ¿verdad? Que es diferenciar el acto de otros más ofensivos, ¿verdad? Que es generalmente cuando de repente, como fue en el caso de Ford y Firestone, posiblemente yo podría haber dicho como Ford, pues miren, nosotros siempre nos hemos caracterizado por construir vehículos de calidad, reafirmación, ¿sí? Y luego vengo y digo, en comparación de lo que ha hecho ahora Firestone Ford, en donde ellos sí, lamentablemente, han producido un vehículo y que parece ser que ellos no tomaron las medidas de calidad adecuadas, algo que Ford sí hace. Entonces yo establezco una diferencia entre la otra organización con la cual nosotros estamos involucrados. Y por último, tenemos estas 5 últimas estrategias. Reducir la ofensiva, que en este caso sus estrategias son trascendencia. Es justificar la acción en un contexto más favorable. Es decir, que la situación que está generando crisis ahora puede
detonar, por ejemplo, en aspectos más positivos adelante. Por ejemplo, somos una organización que en este momento estamos bloqueando una disposición política que va a tomar el gobierno, pues en nuestro argumento podemos decir que lo que estamos haciendo ahorita posiblemente a muchos no les guste, pero es para evitar los problemas que pueden ocasionar y son estos a futuro. Entonces, estoy viendo la trascendencia de mis actuaciones. Ataque al acusador, reducir la credibilidad de las acusaciones, que lo hablábamos anteriormente cuando nos están atacando muy fuerte, y la compensación, que es reducir la gravedad percibida del perjuicio. Es decir, si yo veo que como organización cometimos un daño y el daño no es tan grande, yo puedo utilizar esta subestrategia para reducir la gravedad. Sobre todo también mencionando de las acciones que vamos a tomar para solucionar el problema, ¿sí? Pero si la crisis ya es muy grande, pues no debería de decir yo o minimizar la gravedad si incluso estoy viendo que tengo ya muertos por parte de algún error o problema que cometí. Luego tenemos otro tipo de dos estrategias más, que es la acción correctiva, que para restablecer una imagen después de la crisis, pues obviamente yo tengo que corregir lo malo que hice. Entonces, eso es la acción correctiva, ¿verdad? Garantizar la prevención, garantizarle a las personas que, por ejemplo, esa contaminación que hice del río no va a volverse a dar porque hemos implementado nuevos procesos para evitar ese derrame y hemos empezado también a gestionar la purificación o la limpieza del río que nosotros por error contaminamos. Eso serían las acciones correctivas y obviamente después de eso puede venir otra estrategia de mortificación, constantemente seguir pidiendo disculpas por el daño que cometimos como organización. Entonces, esta es una idea general de lo que viene siendo la gestión y manejo de crisis en esta oportunidad.